Puedes abrir tu Biblia, por favor, en Génesis 18. Vimos la vez pasada aquí en Génesis acerca de cuando Dios va pasando en el camino y Abraham ve a 3 hombres, ¿ok? Entonces los invita a comer, que era tradición y era cultural en lugares así a mediodía, pues casi obligar a alguien a pasar, a recibir tu hospitalidad. Y menciona, Pedro menciona, reciban a los que no conozcas. O sea, trata de conocer gente no conocida, que quizás que hasta no embona muy fácil, no tengan formas de platicar muy bien, quizás. Normalmente buscamos gente que es como nosotros y pues obviamente es más fácil y nos sentimos más cómodos. Pero entonces Abraham tomó ese paso y dice, algunos hospedaron ángeles sin saber. ¿Ok? Entonces aquí está el caso de Abraham. Entonces está preparando la comida, Sara escucha y si te acuerdas, versículo 9, y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Entonces mujer siempre estéril y ahora de plano. No va a haber ovulación, no va a haber, entonces sin eso. Y Abraham igual, o sea, dice ya casi viejo. O sea que prácticamente muerto él. Entonces en función de ser papás estaban muy fuera de eso. Entonces se rió pues Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido tendré deleite siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo eso? Qué terrible confrontación, pero lo dice como en buen plan, pero igual es una confrontación muy fuerte porque Abraham, yo te hice una promesa y no te has encargado. O sea, ella no lo está tomando en serio. Entonces, a todos los hombres tengo eso que decirte, pues que evítale a Dios la necesidad de confrontarte de esa forma, de que Él te encargó algo y tú tienes que administrar las verdades de Dios en tu hogar, tú, hombre. Okay, entonces tienes que hacerlo. Y si no sabes hacerlo, dice, pues que me compro estola y sotana o qué onda. Pero tú tienes que tomar la iniciativa en eso y mantener viva la promesa y transmitir eso y transmitir tu fe. Y si no tienes suficiente para transmitir, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Todos los recursos que necesitamos están a la mano. Entonces, sí lo tenemos que hacer y ¿sabes qué? Dios lo bendice. ¿Quieres otra cifra, otra estadística? Que en más del 90% de los casos donde el papá es el de la iniciativa y la constancia en buscar a Dios en el hogar, los hijos siguen. Entonces siempre cuando veo así hijos, y perdónenme, pero sí son piedras, de una vez las echo todas. Pero es muy importante ver eso porque Géser, o sea, hemos hablado mucho qué onda con Club Semilla, o sea, niños que van muy bien y de repente llegan a cierta edad que ya quieren expresar su voluntad y su voluntad no es buscar a Dios, después de todo. Entonces aquí se están divirtiendo, les están diciendo las verdades de la Biblia, le están demostrando, realmente conviven con todo eso, pero es el papá, si el papá busca a Dios, si él toma la iniciativa, no decir, ya vamos a la iglesia, pero realmente como un actor pasivo en el caso. Entonces, el 90 y tanto por ciento de los que los hijos, hombres y mujeres, sigan a Dios, es porque el papá lo hace. Y dice, ay, pero es que sí, vivimos en un matriarcado, luego tienes chamba, y luego tus horarios, luego te desvelas, luego... Sí, todo eso es cierto. Pero fíjate, la estadística es aplicable a todo eso. Entonces, sí tienes una oportunidad como hombre a transmitir algo a la siguiente y a la siguiente generación como hombre. Y dices, no, pero es que las mujeres explican mejor.
Entonces, ¿no será que quizás Dios muestra su gracia en los que no se saben explicar, pero saben dónde los pies tienen que estar dirigidos, por ejemplo, y eso, o sea, que no se sabe explicar, pero llegan a saber, mi Padre busca a Dios y lo encuentra, ¿ok? Y eso cuando lo transmites, y muchas veces es sin todo el discurso y la explicación, sino dónde y cuándo tu fe cuenta. Entonces tienes la oportunidad. Y aquí está Abraham y Dios va a decir algo acerca de Abraham. Pero entonces le confronta. ¿Por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Hay para Dios da, eso es su amonestación. Pero le está preguntando a Abraham, pero para que Sara también escuche. Dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Qué dice Gabriel a María? No habrá. Él da la respuesta que la humanidad sigue dudando en contestar. Él da la respuesta a la pregunta, para Dios no hay nada imposible. Ni siquiera hablemos de difícil, sino imposible. No hay. Entonces, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Y te dejo la pregunta. ¿Hay? Entonces, todo lo que venimos arrastrando, a ver si, sí, que estamos así con nuestra ansiedad y todo, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Hay muchas cosas difíciles para nosotros y las estamos llevando todos los días, es cierto, y no las puedes dejar, tienes que seguir empujando, tienes que seguir jalando el buey desde cuando se murió, entonces tú tienes que seguir jalando la carreta porque no llegamos a casa todavía, entonces para el arado pues ni modo, entonces ahí estás con asadón. Sí, hay muchas cosas difíciles, pero para Dios habrá alguna cosa difícil y necesitamos ubicarnos en eso y dejar que Él responda a la pregunta. Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó, diciendo, no me reí porque tuvo miedo. Y me encanta Abraham y Sara igual, siendo tan deficientes todavía, tan humanos, con todo lo que han visto y vivido con Dios, todavía como que batallando. Y Dios no dice, ¿saben qué? Mejor siempre no, porque la verdad, o sea, Abraham, ya son muchos años que estoy demostrándome contigo y dándote como evidencias y todo, y todavía mira cómo hablas. O sea, no me reí porque tuvo miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Y tiene la última palabra. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma. Y Abraham iba con ellos acompañándolos, también cultura, acompañar. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación tan grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí. Ojalá Dios pueda decir eso de nosotros. Yo sé, yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová. Entonces ve su nieto Jacob, canalla totalmente, chueco, mentiroso, así ventajoso y todo eso. O sea, no. Entonces, pero mandará. ¿Y qué pasa? Llega el momento que Jacob dice, mi Dios es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y mi Dios. Y eso, o sea, ¿cuándo sucede? Y puedes ir leyendo y ver en la vida de Jacob cuándo ya es el Dios de Jacob. Entonces, así nosotros, todo es posible. Si es posible, con un viejito y su esposa estéril, también viejita, y Dios dice, ok, y vas a seguir teniendo, así como eres tú, Abraham, vas a tener raza así, difíciles de convencer, que siempre muy autónomos, que siempre muy auto esto, auto el otro, ok, entonces, pero ve, o sea, tu raza, si Dios pudo convencerte, aunque tengas hijos tercos, Dios trae la herramienta para esa cabezota también, ok, sí lo tiene. Entonces, porque habrá para Dios alguna cosa difícil, entonces dice, Él va a hacer eso.
haciendo justicia y juicio. Les va a enseñar cómo, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma, eso es lo que dice ya en voz alta, por decir. Por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Ahora, es algo importante con eso, porque entonces él se queda hablando con Abraham, y los otros dos van caminando, bajando montes así de Judá, hacia el Mar Muerto, donde Sodoma y Gomorra y otras ciudades. Y se queda aquí hablando con Abraham. Entonces lo que tenemos así es una teofanía o una cristofanía, que es como Dios se manifiesta antes de la encarnación en forma humana. Y sucede muchas veces en el Antiguo Testamento. Pero entonces antes de la encarnación, lo que tenemos, ya estamos por entrar en la temporada de Adviento y Navidad y todo, pero tenemos que recordar siempre el propósito, la razón de la encarnación. No es como que Dios está así. Ay, qué humanidad. Otra guerra. Ay, mira, tantos corruptos. Bueno, aquí voy a platicar un poco con Abraham. O sea, como que puede dar la impresión, leyendo el Antiguo Testamento, que como que Dios no sabe qué hacer. Y que no trae un plan. Y que no está desarrollando nada, sino como improvisando. ¿Por qué? Nosotros más o menos en nuestra vida así hacemos. Aun cuando haces un plan, estás sujeto a cambios. Cambios de gobierno, de evaluaciones de moneda, o sea, tu plan está sujeto a cambios. Pero entonces, él está diciendo, o sea, yo voy a estar caminando con la descendencia de Abraham de modo que se cumpla lo que prometí. Pero Abraham también va a estar caminando conmigo, y luego Isaac va a estar caminando conmigo, luego Jacob, y así. Entonces un día voy a hacer una promesa a un hombre que se llama David, y él va a estar caminando conmigo, y así va a ir toda la historia. Pero lo que necesitamos ver es que Dios en forma presencial, en el Antiguo Testamento es tremendo como sucede, desde el huerto de Edén, en forma presencial, de poder decir estoy hablando con Dios, porque tú y yo estamos así, estás preocupado, despiertas a medianoche, no puedes dormir, estás con aflicciones y todo, entonces ahí vas caminando, ahí vas orando y así, o sea, no, ¿dónde estás mirando? A ningún lado, porque pues ¿dónde está Dios? Realmente, o sea, para que tú te sientes y puedas estar así diciendo, Dios, bueno, lo que pasa es esto así, frente a frente, no tenemos. Pero en diferentes ocasiones desde el Antiguo Testamento, y así dice con Abraham, dice, entonces Dios apareció a Abraham y le dijo. Entonces, hay partes en el Antiguo Testamento, dice, apareció la palabra de Dios, dice en el Antiguo Testamento, apareció la palabra de Dios a Ezequiel o a Jeremías y dijo. Entonces es importante notar eso, porque igual, de alguna manera, Dios se le aparece y está hablando. Y si quieres estudiarlo, o sea, el llamado de Jeremías es interesante porque no vio a Dios, pero dice, ¿qué ves? Y dice una palabra. Ahora el hebreo no tiene vocales, entonces lo que él ve son consonantes. Y adivina con los consonantes y dice, luna, porque ve L y N, ve vara de almendro, pero dice, has visto bien, porque el abecedario hebreo no tiene vocales, entonces adivinar qué, pero le puso una palabra, le puso un texto, o sea, un WhatsApp celestial, divino, así, ¿qué es esto? Pero imagina, no tiene vocales. Entonces, Jeremías ve esto y dice, vara de almendro, como si viéramos luna, LN, y decimos luna, pero puede ser lona, puede ser lino, ¿ok? Entonces, ¿cuál? Pues adivina, no quedan infinidades de opciones con esas dos consonantes, ¿no? Alan o algo así. Ok, entonces está así, pero aparece Dios en forma visible
Por ejemplo, dice, pues dime tu nombre. ¿Te acuerdas cuando Jacob lucha con el ángel de Jehová? Dice, pero dime tu nombre. ¿Por qué esa insistencia en la antigüedad? Dime tu nombre, Moisés, dime tu nombre. Ok, pues muéstrame tu rostro, como que más adentro. O sea, ¿quién eres realmente? Pero porque la creencia en la antigüedad es que si alguien sabe tu nombre, ¿sabes por qué luego dan dos nombres? Todavía. O sea, José Luis, Jorge Antonio y así. Porque uno es el nombre de bautizo. Entonces, pero como que te van a decir un nombre, por si te quieren hechizar, no va a pegar porque es tu nombre que Dios reconoce, tu nombre de bautizo es así. ¿No sabías? Simplemente es porque el papá y por el abuelo o algo así, porque Luis Miguel o sea, de todo he visto Michael Jackson como dos nombres y todavía los apellidos. O sea, no, obviamente ya no es por eso, pero sí invocar un buen ángel como Michael Jackson que cuide a mi hijo. Ok, si tú quieres. Pero viendo eso, o sea, tu nombre, por eso cuando Dios le dice a Abraham, este es mi nombre. Cuando proclama su nombre, porque le dice a Moisés, no te voy a mostrar mi rostro porque hombre no puede ver mi rostro y vivir. Entonces, verme como soy, no. Pero entonces en estas instancias, por ejemplo, con Abraham y Sara, no lo ve en todo su resplandor y su gloria y todo eso. No lo ven en su totalidad, pero lo están mirando, están platicando. Es más, si te das cuenta, come con Abraham. Entonces el ángel de Dios luchando con Jacob, dice, ¿por qué preguntas mi nombre si es admirable? Y en 2 o 3 ocasiones mi nombre es admirable. Entonces cuando Isaías, que un hijo nos es dado, un niño es nacido y así, principado y bla, 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 y será llamado, ok, entonces Dios fuerte, príncipe de paz, así, admirable, consejero. Entonces eso sucede mucho en el Antiguo Testamento. A lo que voy es esto. Sucede algo aquí que en forma presencial Dios visita a Abraham y Sara y dice, de aquí un año nace. O sea que ya puedes decir, ¿no? Que en qué mes va a ser. Conforme a lo que es gestación, lo que es un embarazo. En un año ya esto va a estar con ustedes y ya se va a escuchar chillido de un bebé. O sea, así, pero en forma presencial. ¿Ok? Antes de la encarnación. Ahora, el propósito de la encarnación es para redimir la humanidad, el que cree, cuerpo, alma y espíritu, o sea, redimirnos en nuestra totalidad, entonces la encarnación. Y la paga del pecado es la muerte, entonces la desintegración del ser es es lo que es morir. Entonces la desintegración de la Trinidad al morir Jesús. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces pone el cielo oscuro, hay un eclipse, todo eso se está sintiendo lo que es que el Padre le da la espalda, ya no estás aquí. Entonces sintió Jesús como hombre la separación de que todo ser humano siente, la orfandad que todos sentimos y la separación y el hoyo y el abismo y la oscuridad pesando sobre nosotros, y lo sintió Jesús. Pero aquí, pues, ¿qué va a poder saber de esos detalles Abraham? Pero Dios visita personalmente, presencialmente. Ahora, versículo 16, a lo que vamos hoy. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Dios hace la pregunta y luego le dice a Abraham lo que voy a hacer. Pero otra vez, versículo 21. Porque el clamor, porque está muy grave, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no lo sabré. Ok, cuando Dios está a punto de juzgar, o sea, a punto de hacer juicio, de ejecutar una sentencia, todavía hay esta prueba personal, presencial, para ver si es cierto.
Cuando le dice a Abraham, tu descendencia irá a ser esclavos, van a servir 400 años, después yo los traigo para acá, todo eso de Dios dando esa promesa, dice, pero va a ser a futuro. ¿Por qué? Parte de la conquista de la tierra prometida con esa generación, con Josué, Dios dice, porque aún todavía no ha llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos que vivían en Canaán. Entonces van a pasar 400 años y llega a su colmo y serán destruidos. Lo que eso nos muestra es que 400 años, por si no has contado años de tu vida, 4 siglos es bastante tiempo para que una nación, un pueblo, tenga sueños, visiones, profetas y todo lo demás para empezar a decir, ¿será que estamos mal? Okay. Entonces, ahora, una cosa que es señal de los postreros días. El profeta Joel dice, en los postreros días derramaré mi espíritu. Y Pedro lo cita en el día de Pentecostés. Entonces el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, comienza los días postreros. Toda la era de la iglesia son los días postreros. Pero los muy postreros son ahora. ¿Por qué? Porque nuevamente Israel es piedra para las naciones y no más están así. ¿Quién carga con eso? Y todos en contra de Israel. Ok, ahora, de repente vienen cambios en una nación, como en México. Podemos decir que al menos lo que nosotros estamos comprobando aquí en Morelos, acceso con jóvenes que otros no están teniendo. Si, o sea, hacen un evento, hasta del mismo movimiento, hacen un evento, vamos a hacer como algo, un campamento o algo evangelístico y todo eso, pero son chicos de la iglesia, el enfoque, el objetivo. Y digo que bueno, porque también los de cuna cristiana necesitan a Cristo, pero necesitamos ver, aquí estamos hablando que es casi entrar hablando un idioma extranjero, ¿sí o no? Ahí está Jesús diciendo que sí. O sea, es un idioma extranjero. Y lo que yo puedo decir de mi generación, lo que pasó fue eso. Prácticamente hablábamos ya un idioma propio, extranjero, no entendían nada de lo que decíamos. No era quizás a propósito para hablar en clave, pero era simplemente se había hecho una contracultura contra lo establecido. Entonces, si Dios viene y nos trozó y nos sacó de ahí y luego nos agregó a la otra contracultura que es el cristianismo. Entonces aquí estamos en Semilla Cuerna haciendo una contracultura. No porque estemos en contra, sino simplemente vamos contracorriente, por decir, con otras ideas, otras metas, otras convicciones, y eso nos hace caminar en sentido opuesto a cómo está caminando el mundo. Entonces, y todo lo hemos sentido, las dos corrientes, lo que es. Entonces, lo que pasa con eso es que, ok, ¿cuántos años ya un poco han pasado años desde que Abraham rescató a Lot y los demás que tomaron preso cuando saquearon Sodoma? Ok, los otros reyes del norte. Entonces ya los rescató. Pero ahora como que ya llegó a su colmo. Entonces Dios dice, voy a ver si es cierto, si en verdad está tan mal. Entonces necesitamos saber que cuando llega una sentencia sobre una familia, un individuo, una nación, como que Dios ya probó, ya midió, ya tomó todas las evidencias y testimonios, el clamor que sube al cielo contra algo. Ahora podemos preguntarnos, ¿el clamor en México es a causa de qué? Dios escucha. Entonces, pero ¿hasta cuándo? Como los profetas del Antiguo Testamento, ¿hasta cuándo Dios no hace algo? Y luego lo hace. Entonces tenemos que ver eso, ¿qué es lo que podría suceder? Sabremos después qué es lo que Dios decide.
Pero necesitamos ver eso, es que en forma presencial. Entonces, en forma presencial, Dios camina entre nosotros, camina entre las filas cada domingo. Por si no te has dado cuenta, ya te avisé. Pero en forma presencial se asoma en las casas, no como los Reyes Magos que nomás en la madrugada del 6 de enero o algo así. No, se asoma y se entera de qué platican en casa. Se entera de qué están scrolleando y viendo tus hijos y tú. O sea, se entera de todo eso. Y en forma presencial Él está. En Isaías dice, estoy todo el día extendiendo mis manos a un pueblo rebelde. No quiere. Pero Dios diciendo, venga. ¿Ok? Entonces, para nosotros, es bueno que sepamos, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que Dios estaría haciendo con esto? Entonces, si no es cierto, si es puro chisme, lo sabré. Y se apartaron de ahí los varones y se fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. ¿Te das cuenta? Ahora, los dos ángeles llegan a Sodoma y sacan a Lot de Sodoma. Eso lo veremos después. Pero Abraham se acerca y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? O sea, necesitas ver que el clamor así contra la maldad, vamos a decir en Morelos, llega hasta Dios. Pero ¿sabes qué? El clamor de su pueblo pidiendo misericordia, pidiendo perdón, pidiendo que Dios haga bondad en nuestros días, también llega a Dios. Y lo estamos viendo, lo estamos comprobando. Entonces, o sea, Dios está viendo qué es esto. Entonces necesitamos ver que la tremenda libertad que Dios le da al ser humano para tomar su tiempo y decidir. Para tomar su tiempo. O sea, y todos tenemos desde cuando WhatsApps de parte de Dios que le hemos dejado. O sea, Él ve la palomita azul. O sea, le hemos dejado en visto y lo sabe. ¿Ok? Y lo sabe. Ahora, ¿cómo te sientes tú cuando te dejan en visto? ¿Cómo? Y sí, ya sé que hay un truco para que siempre se quede así, que nunca nunca prende el azul para saber que ya lo han visto. Eso a mí me dice, no sé, digo, ¿sí? ¿Así nos vamos a llevar? Y a lo mejor igual has puesto ese botón en tu cuenta WhatsApp con Dios para que Él no sepa si ya te llegó o no, si ya lo viste o no. El problema es que Él sí sabe, porque te conoce. Porque cuando Él manda un WhatsApp, Él está ahí. O sea, el verbo de Dios, por eso, primer capítulo de San Juan, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, pero antes de hacerse carne, la palabra de Dios apareció a Abraham, la palabra de Dios apareció a varias personas en el Antiguo Testamento y les daba una instrucción, un consuelo, una amonestación, y así. Entonces Jesús, cuando habló de la venida del Espíritu Santo, dice, otro consolador, o sea, otro como yo, no otro diferente, sino otro como yo, para que esté con ustedes siempre, porque yo voy al Padre. Les conviene que vaya al Padre, porque entonces Él enviará el Consolador. Entonces necesitamos saber eso, que en cierta forma Dios de modo presencial nos redarguye, nos avisa, nos consuela, nos instruye, o sea, en forma presencial. Dice el Espíritu, Jesús dice, el Espíritu tomará lo mío y os lo hará saber. Entonces nos explica, nos revela qué es lo que la Biblia dice acerca de Jesús, nos ayuda a entender, nos trae memoria lo que Él ha dicho, nos redarguye. Pero ves lo que dice que toda la Escritura, según Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios. El Espíritu Santo inspiró lo que escribieron en la Biblia. Entonces, inspirado por Dios y es útil
para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que nosotros, hombres y mujeres de Dios, seamos completos, listos para todo lo que tenemos que hacer. Entonces vemos eso en forma presencial. Colosenses 3:16, que more en abundancia la palabra de Cristo en vosotros. O sea, que es morar, o sea, no es instalar como si fuera una aplicación de Biblia digital en mi corazón o algo así, sino no, que more, porque es viva y eficaz la palabra de Dios. Entonces, cuando te das cuenta cómo la Biblia se expresa en este tema y nos damos cuenta, entonces yo necesito convivir con Dios en su palabra, en las Escrituras, convivir con Dios. Necesito realmente caminar en eso y que more en abundancia en mí la palabra de Cristo. Ok. Entonces, se fueron esos dos varones, ángeles. Y o sea, yo me pregunto porque yo sí soy. ¿Y qué ángel? O sea, eran dos que no conocemos, o era Gabriel y Miguel, o algo así, o si simplemente son Chon y Chan o ángeles y no sabemos. O sea, ¿quiénes son? Pero tenían una misión, tenían que ir a la ciudad, comprobar si el clamor contra los que visitan la ciudad y no son de ahí es cierto. Y fue cierto. Entonces le dicen a Lot, tienes a otros en la ciudad porque Dios va a destruirla. Hay que traerlos. Y sus yernos no le hicieron caso. O sea, loco, viejo Lot. Siempre está hablando de Dios, loco. ¿Ok? Entonces no lo tomaron en serio. Y eso veremos después. Pero, o sea, Lot se metió en una situación que Dios le pudo sacarle de la situación, pero como dice Pablo a los Corintios, como por fuego se salvó. Entonces, destruirías, o sea, ¿cómo? Lejos de ti, versículo 25, el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, como si Dios fuera a hacerlo. O sea, como que Dios fuera injusto o caprichudo o negligente o distraído o algo así. Y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Mira que no habla Abraham, pero bueno, síguele. Entonces respondió Jehová, si hallare en Sodoma 50 justos, dentro de la ciudad perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo, Medio Oriente sabe regatear. Entonces, he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Se dio cuenta que se pasó, que le está regañando a Dios, que está insinuando que Dios sea injusto y que no sabe ni siquiera qué está por hacer. Quizá faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Dijo, no la destruiré si hallare 45. Volvió a hablarle y dijo, quizás se hallarán allí 40. Y respondió, no lo haré por amor a los 40. Y qué paciencia de Dios, porque tú y yo, ¿cuánto hemos negociado con Dios? Pero Dios, es que esto y todo, y no, o sea, te doy mi vida, pero no esto. Y ahí estamos cantando, te rindo mi vida y todo eso, pero no esto. Y no te enojes. Entonces, o sea, sí. Entonces, no se enoje. Si hablare, quizás se hallarán allí 30. Y respondió, no lo haré si hallare allí 30. Dijo, he aquí ahora que he emprendido el hablar con mi Señor, quizá se hallarán allí 20. O sea, como que Dios dice, síguele, sí, si hay 20, no destruye la ciudad, por amor a los 20. Y volvió a decir, no se enoja ahora mi Señor. Abraham, ya estoy, de veras, o sea, ya estoy cayendo gordo. No se enoje ahora mi Señor si hablare solamente una vez. Pero ya hablaste muchas veces, Abraham, o sea, ¿qué onda? Quizás se hallarán allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Jehová se fue, luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Y dice, pues los 10, ok, bueno. Entonces mañana no voy a ver en la noticia así, prender mi tele así,
o mi radio Jericó o algo así, de donde vendría. Entonces, qué mala noticia. ¿Ok? Pero sí destruyó la ciudad porque no hubo ni 10. Entonces podemos hacer todo un discurso ahorita sobre pues cuántos se necesitan para no destruir la ciudad. Pero realmente, o sea, lo que necesitamos ver es por qué dejó, o sea, no hay justo ni aún uno. No hay ni siquiera una sola persona en la tierra que porque viva en una ciudad, Dios guarde la ciudad. O sea, ¿te acuerdas que en Jerusalén Dios le dice, aunque estuviera Noé, aunque estuviera Daniel, aunque estuviera Job, ellos se salvan, pero la ciudad no se salva? Entonces tiene un antecedente bíblico cuando Dios le dice eso al profeta, ¿ok? Que ya sabes, o sea, pero lo que está diciendo es que Jerusalén se había hecho como Sodoma, así, de podrido y corrupto y mala la ciudad. Entonces, ahí está, con eso. Entonces, pero Dios entonces va a investigar esto personalmente. Ahora, pero ¿por qué no van a ver a la teofanía de Dios en Sodoma? No, él no se tiene que mostrar a ellos nomás para que se arrepientan o algo así. Pero ¿te acuerdas en el libro de Jonás? Jonás, o sea, predica, no quiere, pero como que va diciendo en 40 días Nínive será destruida. Así, y toda la ciudad, desde el rey hasta el más pobre, hasta los barrenderos y todos se arrepienten, pero en ceniza y silicio. O sea, no. O sea, probablemente parte de eso era Jonás, porque después de estar 3 días con ácidos gástricos, ya no tiene uñas, ya no tiene pelo, está súper blanqueado, se ve como una calaca caminando por ahí apestando a vómito de pez, o sea todo lo demás que tragó el animal. Entonces está así, huele. En Vietnam hacen una salsa con pez así y lo dejan pudrir y fermentar en un barril. Y entonces cuando te sirven digo, sí, pero yo voy a saber que es de pescado podrido. O sea, ¿cómo? Pero entonces imagina, él va caminando por la ciudad diciendo en 40 días la ciudad será destruida y todos se arrepienten. ¿Y qué dijo Jesús acerca de eso? Dice, los hombres de Nínive se levantarán al final y juzgarán esa generación que estaba oyendo a Jesús. Porque con Jonás, que ni quiso ni dijo, a menos que se arrepientan, será destruida la ciudad. No hay vuelta para atrás, será destruida. Y amén, gloria a Dios. Entonces él se va fuera de la ciudad, se sienta en un cerro para ver qué sucede. Y no sucede nada. Todos se arrepienten. Se apaga la música, se apaga eso, no hay fiesta, no hay nada, todo el mundo lamentando su pecado. Entonces salvó una generación o dos en Nínive por Jonás. Entonces esos hombres se levantarán en el juicio y condenarán a esta generación, dice. ¿Por qué? Porque algo mayor que Jonás está aquí, o sea, Jesús. Entonces, cuando vemos esto de Sodoma, lo mismo. Alguien mayor que Lot estaba hablándoles y dicen, ajá, está loco, Jesús de Nazaret. O sea, de Nazaret saldrá algo bueno. O sea, todos tenían sus refranes y sus formas de hacerlo. Y simplemente te pregunto, ¿a cuántos ateos conoces? A lo mejor empezando contigo, pero ¿cuántos más? No, serio, o sea, bienvenido si eres ateo, y sé que luego soy bien duro contigo, pero no quieres platicar. Entonces, pero ¿a cuántos ateos conoces? Nomás haz la cuenta. Y no te hacen caso porque te ven así, te han conocido desde la niñez, y ¿cómo te voy a tomar en serio a ti, no? O sea, yo te conocí en pañales, o sea, no. Entonces, no. Pero alguien mayor que tú está hablando con ellos. Tienes que tomar esto en cuenta. Alguien mayor que tú está hablando. Entonces, Dios en forma presencial nos llama, ¿no? O sea, todos nos damos cuenta, en un momento dado están explicando el Evangelio y todo eso, y dices, y si tú ya estás, que ya te diste cuenta y quieres decir, sí,
a Jesús. Entonces así, y te das cuenta que Jesús está así. Mirándote, o sea, ya te dije, ya te amé, ¿qué vas a hacer? Y tú te das cuenta, es en forma presencial, te llama así, como llamó a Mateo y Andrés y Pedro y Jacobo y Juan y hasta Judas Iscariote. Personalmente dijo, sígueme a cada uno. Y realmente acepto o rechazo en forma personal. ¿Ok? Y dices, ok, entonces vamos a Mateo 16. Ya alguien mayor que Lot, alguien mayor que Abraham, alguien mayor que Lot, Ezequiel, Isaías y todos los profetas está hablando. Mateo 16. Pero es importante ver eso. Jesús hace esta pregunta cuando llegan a Cesarea de Filipo, que era como si fuera Cancún o Puerto Vallarta o Acapulco en México. Era realmente para ir a pachanga, a fiesta, a reventón y todo eso, y lo que haces en Cesarea de Filipo se queda en Cesarea de Filipo, aunque hay cámaras de seguridad en todos lados, pero crees que nadie va a saber. Pero viendo, es a donde todos los soldados romanos, por ejemplo, iban en sus tiempos libres, en su tiempo de descanso. Porque tener que estar en el cuartel en Jerusalén era estar haciendo una penitencia porque no había nada que hacer, nada divertido y todos te miraban feo. Entonces llega a Cesarea Filipo, entonces las prostitutas en sus nichos, en sus alcobas abiertas, o sea, anunciándose. Así fiestas y todo lo que se hace, estatuas que avisan que esto aquí hay esto, aquí fuman esto, aquí, o sea, todo eso es perderse. Y junto a donde está Cesarea Filipos, ya son ruinas, hay una cueva donde brota, es uno de los brotes, uno de los orígenes del río Jordán. Una cueva y lo llamaban que es dedicado al dios Pan, el dios griego, pero es muy primitivo y antes de los romanos hacían eso. Que no encontraron fondo, o sea, de donde emana el agua no encontraron fondo, entonces viene de muy profundo. Pero entonces es un portal al inframundo por el agua. Entonces al dios Pan, ¿por qué? Sentían pánico, de ahí viene la palabra, o sea, pánico en la presencia de inteligencia no humana y no divina. Entonces por eso es representado como un chivo a veces y así. Y ahora se llama Banias, porque en árabe no existe la P de Pedro, entonces Banias es el nombre del lugar. Ok, entonces Jesús está allí. Entonces, o sea, ve lo que tienen culto, tienen prostitución ritual, tienen prostitución secular, tienen entretenimientos, a lo mejor hasta guardería. Es un viaje todo incluido. Entonces, viniendo Jesús, versículo 13, Mateo 16, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos. O sea, ahí están los discípulos, tratando de no tener contacto, son buenos muchachos judíos, todo kosher, le están ofreciendo empanadas y cualquier otra cosa, o sea, todo es así, las estatuas son muy gráficas, entonces todo es así y ahí están. ¿Qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién? Y en este lugar, pues nadie ni siquiera pone un minuto de atención a Jesús. Yes. Ellos dijeron, o sea, de los que ellos han caminado en Galilea y Judea, pues son judíos, dice, pues unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. O sea, total ignorancia y confusión. A pesar de que ya tienen tiempo andando, predicando y todo, ¿quién es el hijo de quién soy? Según la gente. Respondiendo Pedro, dice, ¿ustedes qué dicen? Pedro responde, tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente.
Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, no el Jonás de Nínive, sino otro Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Y dónde se lo reveló? Junto a lo que se decía que era portal al Hades. ¿Ok? Y eso es la entrada del Hades. Pura inmundicia, fornicación, borrachera, lascivia, corrupción, jugar baraja, quién sé yo, rayuela, o sea, todo, no, peleas de gallo, lo que tú quieras, o sea, todo esto es distracción, diversión, wow, a todo dar así. Y si quieres un momento espiritual, aquí también puedes dejar un sacrificio para el Dios del portal del inframundo, del Hades. Tú eres el Cristo. Entonces, ¿dónde fue más aparente, sin duda, para Pedro saber eso de Jesús? En la plaza del templo, cuando el humo del holocausto y el canto del levita está subiendo al cielo y Jesús es el Mesías. O sea, no, sino donde nadie quiere saber. Nadie se interesa, nadie pregunta. ¿Y qué dice en Isaías? Dios dice: fui hallado por los que no me buscaban, y me encontraron los que no preguntaban por mí. Ahí está. ¿Y qué tenemos ahora? Estamos rodeados de gente muy distraída, con cada idea bien rara acerca de Dios. Lo único que tienen todos en común en tus revoltijos de ideas, lo que tienen en común que no es bueno ser cristiano. ¿De acuerdo? Que no es bueno ser cristiano. Por tonto, porque te lavan el cerebro, porque eres ignorante, porque, qué flojera. O sea, todos van a tener esos sus porqués, pero tienen esta frase ya bien incrustada: no es bueno ser cristiano. Y Jesús dice: ¿quién te lo reveló, Pedro? Mi Padre. Entonces, ¿quién se lo va a revelar? Nuestro Padre Celestial. Y van a saber quién es Jesús. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, Petra, y tú eres Petros, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, o el concilio, o los consejos de la muerte, no prevalecerán contra ella. Y lo que tenemos es eso. O sea, cuando están como que hablando en serio de legislación contra discurso de odio, y todos dicen: sí, ¿verdad? Qué feo que la gente hable mal de otros. Ok, pero discurso de odio es contra cristianos, ¿sí o no? Que te ven como una persona mala por ser cristiano, ¿sí o no? Pero es interesante, en parte de la legislación viene la idea de etiquetar la Biblia como discurso de odio. Eso nos obliga a quedar en silencio hacia el mundo. Podemos hacer como antes en los templos. Tú puedes, dentro de las paredes de tu templo, abrir la Biblia, enseñar la Biblia, predicar la Biblia, pero no puedes ir a escuelas, no puedes ir a la calle, no puedes ir a un parque, no puedes usar ningún modo digital tampoco. Ahora, yo soy de vieja escuela. Si empezamos y así terminamos, no problem. Podemos hacerlo. Pero necesitamos ver esto, que las puertas del Hades, que no es como que la idea de puertas en una ciudad es que hay los líderes de la ciudad, era como el bufete o el gabinete de líderes, lo que sería el ayuntamiento del Hades. Puede hacer sus declaraciones, sus edictos, sus reglas, sus ordenanzas, establecer multas, todo. Del Hades no prevalecerán contra la iglesia. En otros lugares, en Irán, no tienen ningún acceso a ningún medio de comunicación para saber el Evangelio. Puedes ir a la cárcel y a morir si regalas Biblias. Si te encuentran como musulmán leyendo la Biblia o confesando que tú ya crees en Jesús, te pueden matar. Es ilegal. Es ilegal. Dentro de Islam es ilegal, es pena de muerte si te conviertes. Si te conviertes, tu familia también tiene el deber y el honor como familia. Los primeros que se enteran te tienen que matar.
Entonces, ya estás con tus 2, 3 amiguitos ateos. Ay, pero son bien duros. No te han matado, ¿verdad? Entonces ahí estás con gente en tu casa. Ay, pero qué necios. Entonces necesitamos un poco de perspectiva. ¿Y qué pasa? El país donde hay más crecimiento numérico de decisiones para Jesucristo, ¿qué crees? Irán. Porque aunque los líderes de Irán están muy mal, Dios ama a los persas. ¿Ok? Entonces, viendo eso, China comunista no ha podido apagar el evangelio, callar las voces, no han podido. Entonces, ¿pero es fácil? Por supuesto que no. Pero si las cosas que valen la pena se hicieran fácilmente, cualquiera las haría. Así dijo el sabio. Entonces, y luego, wow, así dice todo eso, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que atares. Y luego los cristianos andan atando y desatando, y digo, por favor, con tu espiritismo, eso no es lo que está diciendo Jesús. Todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. En griego, que no existe el tiempo gramatical para decirlo bien, pero será habiendo sido atado. O sea, descubriremos que sí es algo que Dios ya ató. Y simplemente en tiempo y espacio llegamos al punto donde el Dios eterno ya lo ató. O el punto eterno donde Dios lo desató. Y tú y yo tenemos que llegar al punto. Entonces oramos por alguien que está enfermo, pedimos que Dios abra la puerta en una escuela o algo así, y descubrimos que será habiendo sido abierta, pero tienes que llegar a la puerta. Entonces mucho en cuestión de fe es llegar al punto para ver que Dios abre, como el Mar Rojo. Llegar a la tumba de Lázaro para poder decir, Lázaro, ven fuera. No chifló desde Galilea para decir, Lázaro, ¿me oyes? Salte de la tumba. No, llega al sepulcro a sacarlo de ahí. Ok. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Jesús era el Cristo. No, que no se enteren por eso, sino por las Escrituras. Entonces predicaban y enseñaba lo que dice la Escritura, el Sermón del Monte. Ustedes han escuchado un comentario, pero escrito está. Entonces necesitamos ver eso, que eso es lo que Jesús y luego sus discípulos usaron, era exponer y predicar la palabra de Dios, las Escrituras. Y la gente llega a darse cuenta. ¿Qué es lo que más quieren desvirtuar? ¿Qué es lo que más quieren callar? Si hablamos, podemos hablar todo el día y todo el año de valores. ¿Cómo es que puedes llegar a una escuela y decir, vamos a abrir la Biblia? Si alguien quiere una Biblia, se la vamos a regalar y vamos a hablar de Jesucristo. ¿Y qué van a decir? Sí, adelante, por favor. Nunca en mi vida, o sea, lo que estamos viendo ahora, nunca en mi vida hemos podido ver y tocar y decir, estoy testigo de lo que Dios está haciendo. Entonces, nos tocó vivir días difíciles, ¿verdad? Turbulentos, opresivos en alguna forma, pero también nos ha tocado ver la gracia de Dios como nunca en la historia de México. Yo lo viví en mi país, pero ver algo así, porque hoy no puedes ir a una prepa nomás así con una Biblia en tu mano, abrirla y hablar a los chicos, no lo puedes hacer. En Estados Unidos, que según libertad religiosa es derecho número 1. Entonces necesitamos ver, si nos toca algo complicado, nos toca algo cansado y difícil, sí. Pero por estar ahí tienes que llegar al sepulcro de Lázaro, tienes que llegar a Cesarea de Filipo para que con la pregunta puedas tú como concretar qué es lo que tú piensas acerca de Jesús. Entonces, en las situaciones donde andamos, necesitamos ver que a lo mejor Dios te está arrimando a esto, porque entonces ya va a quedar claro y tienes una comprobación de la verdad mucho más sólido y palpable. Ok, ahora vamos por favor con eso en mente a Juan capítulo 11.
Entonces, en forma presencial, pero en un lugar oscuro, ruidoso, confuso, lleno de distracción. ¿Cómo crees? No. O sea, en Cesarea, o sea, no es el lugar ni el momento para una revelación de quién es Jesucristo. Y es donde Pedro pudo decir, Él es. Y necesitamos, porque Él está tratando de ayudar a cada uno de nosotros a concretar eso más claro, más palpable, agregarle más peso y solidez a lo que hemos llegado a creer. Juan 11, versículo 17, a propósito Jesús esperó para que al llegar Lázaro ya tenía 4 días en el sepulcro. Bueno, él no, sino su cuerpo. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, entonces de forma presencial. Jesús para poder decir, eso es importante, la encarnación, o sea, Jesús nacer en Belén y todo eso, ok, pero en forma presencial. ¿En qué puntos claves en toda la historia como que en forma presencial le viene a decir? ¿Ok? Entonces, como que así, que quede palpable, que tenga dimensión y sustancia y peso lo que Dios está haciendo y diciendo. Entonces, Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Porque el rezo tradicional, como no hay un hombre en casa porque el único varón murió, ¿quién va a ir a rezar en el sepulcro por Lázaro para que Dios lo tenga por justo? Que eso es lo que, o sea, morir sin hijos, entonces ¿quién va a orar en mi funeral? ¿No? Chismes habrá, pero alguien que realmente ore por ti. Entonces, o sea, entonces ella dice, yo sé que lo que tú le pidas a Dios. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará. O sea, es el credo, está en su catequismo. O sea, yo sé que él resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, pero todo esto permitió la enfermedad y la muerte de Lázaro para en forma presencial en Betania decir, yo soy la resurrección y la vida. Para poder decirlo y demostrarlo. Entonces llega Juan Abraham y dice, de que 1 año Sara va a tener un hijo. ¿Por qué se ríe Sara, Abraham? Eso no es imposible. ¿Por qué estás calificando mi trabajo antes de hacerlo? ¿Ok? Entonces muy duro. Pero entonces en forma presencial va a dar una sentencia sobre Sodoma. ¿Ok? Pero primero realmente se presenta para ver si es cierto. Tanto para juicio como para un milagro. Pero entonces tenemos esto aquí. Forma presencial, Jesús cerca de Cesarea de Filipo. ¿Quién soy? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Una revelación del Padre. ¿Quién es Jesús? Pero no en el lugar más apto, más adecuado, más como que si tuvieras 5 opciones, eso no estaría ni en 5, tus primeras opciones. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? O sea, vamos a completar tu credo, Marta. Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Pero no le sirve de mucho a Marta. Y si te encuentras en eso, que contestas bien o casi bien las preguntas en el catequismo y todo eso, y ya estás y ya vas a tener tu cirio y estar así en tu primera comunión, qué bien por ti, pero realmente no está afectando tu vida. ¿Cuántos de nosotros tuvimos nuestra primera comunión? Contestamos todas las preguntas, toda la gente tomó fotos así. En la iglesia anglicana lo que es que vas y te hincas y llega el obispo. ¿Cuál padrecito ni nada? Sino el obispo llega y no es porque pagamos, sino que eso es lo que hace.
Impone manos de dos en dos, impone manos y pide que Dios te dé su espíritu y que dé todos los dones necesarios para que tú le sirvas en su reino y para su gloria. Y que le confirmes en la fe, y ahí estamos. Mi mejor amigo, yo. Entonces era uno que quién sabe, y el otro que, ay no, ni hablar. Entonces así, pero es eso. Y es confirmarte en la fe que aspiraban tus papás cuando te bautizaron. Ahora en la católica es eso también, pero nadie te lo dijo, ¿sí? Que en tu primera comunión es esto y así estás confirmado en la fe y todo. Entonces ahí está el niño, ya lo visten de sacerdote y todo, y está con su cirio así y un misal. O sea, él no sabe nada y a lo mejor se puso a llorar porque el fotógrafo no se apuró y bueno, pero realmente te dijeron. Entonces aquí estamos, todavía un poco confundidos. Pero entonces, Marta, te voy a ayudar a completar lo que crees. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciendo lo mismo que dijo Marta, pero ella a los pies de Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Entonces Jesús, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban, o sea, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Ahora necesitas entender, no es que como Jesús dice, ay, qué feo, no sabía que eso dolía tanto a la gente, ya no voy a matar gente. No es eso. Él dice, esta enfermedad no es para muerte, es para la gloria de Dios. O sea, tengo un plan aquí. Los discípulos van con él quejándose, no saben que si él dice que tengo un plan, tiene un plan. Entonces él está así, o sea, otra vez, pero ven todo eso, ¿quién realmente estaba confiando bien en lo que Jesús dice? ¿Y quién simplemente saca un credo, un papel a decir, bueno, creo esto, y esto, y esto, y esto, y esto, amén? O sea, pero realmente no le está ayudando, no le sirve. Entonces Jesús está con eso, pero ¿por qué no me crees lo que yo digo? ¿Por qué no me crees? Y toma un momento, ya que lo dije, igual, que si Dios estuviera aquí y todos nos vamos y te quedas solo con Él, y si te dijera, ¿por qué no me crees? ¿Qué podemos ofrecerle como respuesta y cómo podemos remediar eso? ¿Por qué no me crees? Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Ahora piensa en eso, en 5 minutos o menos, Lázaro va a salir vivo caminando. Él sabe que va a cambiar el luto de Marta y María y todos los demás, lo va a cambiar en gozo. Va a enjugar físicamente él sus lágrimas y van a estar quitando los lienzos de Lázaro así, que está envuelto. O sea, todo eso va a ser entre cómico y solemne y no hay palabras para decir. Jesús lo sabe, ¿por qué está llorando? Otra vez entonces forma presencial para decir, yo soy la resurrección y la vida. Right. Y para que lo sepan, Lázaro ven fuera y sale. ¿Ok? Entonces Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Puedes igual verte en el espejo, o mejor no en el espejo, porque eso es como que muy de nueva era, pero decir, Jaime, mira cómo te ama Dios. ¿Por qué no lo dices así, en tu nombre? Decir, Jaime, mira cómo te ama Dios. Y luego estás, bueno, pero no me ama bien porque esto y así. Tienes tu lista de donde él está fallando y le has bajado puntos. Y tiene que hacer algo extra para el semestre porque si no va a perder su beca y va a sacar un 7 como Dios. O sea,
En su materia de Dios va a bajar puntos y ya no. Entonces piensa en eso porque es real lo que nos pasa. Entonces así, ¿no podía que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Luego Marta, queriendo evitar un descalabro y una vergüenza a Jesús, no, deja la piedra. O sea, que conserva mejor buenos recuerdos de Lázaro porque ahorita ya huele. Y un ser humano, el cuerpo humano en descomposición, no puedes hablar porque al abrir tu boca, entonces así. Y lo saca, lo resucita. Y su fe deficiente de María y Marta no lo tomó en cuenta. Él tenía un plan. Entonces, en forma presencial. Y ahora vamos a Juan 20, versículo 11. Pedro y Juan llegan asustados que no hay nadie y se han llevado el cuerpo. Para empezar, dijeron algo que no era cierto. Entonces, pues sí, ya Pedro y Juan formaron una idea. Pero María Magdalena, versículo 11, estaba fuera llorando junto al sepulcro y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a 2 ángeles. Y yo nomás me pregunto, porque así de loco, ¿serían los mismos 2 que con Abraham en Génesis 18? O sea, yo sé que tienen miles y miles y miles de ángeles. Ahora, ¿quién va conmigo? Vamos a ver la resurrección. Vamos a darle un susto a María y la otra María y así. Pero lleven su celular para tomar la foto de sus caras cuando así. O sea, y cuando se desmayan así, se quedan paralizados los soldados, o sea, así. O sea, ¿qué serían los mismos 2 que fueron a sacar a Lot de Sodoma? Y literal les tomaron de la mano porque no se apuraban. Así, pero dices, yo creo que sí. No sé, la verdad. Pero un día probablemente podemos preguntar, ¿no? Dos ángeles están cuidando las evidencias forensicas, que nadie mueva nada, que nadie toque nada. Uno a la cabecera, otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Ahora, María y las demás mujeres vieron cómo pusieron a Jesús y cuando taparon la cueva con una piedra. Y entonces fueron porque ya era el día de reposo. Entonces, cuando regresan, ella supo cómo quedó y ya no está así. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Ellos tienen una sorpresa, pero igual, los ángeles pueden saber en papel por qué lloramos, pero realmente no saben lo que es duelo. No saben lo que es lamento, no saben lo que es congoja, no saben lo que es la pérdida, y así, el llorar así. ¿Por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Entonces cuando habían dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella pensando que él era el hortelano, porque ya se hizo la idea que se han llevado el cuerpo. Le dijo, Señor, si tú lo has llevado, una mujer judía que es piadosa va a tener la mirada baja, no le va a mirar en los ojos. Porque dice, ¿cómo no lo conoce? Si tú lo has llevado, dime a dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella, le dijo, Raboni, que quiere decir maestro, pero es maestro mío. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, ¿qué? Mis hermanos. Y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios, forma presencial. Ya podemos decir, la liturgia que mencionó, anglicana, en la que yo crecí, hay una parte que dicen, que va en la liturgia, y entonces el Padre dice, por lo cual, o sea, habla de cómo Jesús fue entregado, esto, así el credo, bla, 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 pero luego da un resumen después de eso, y por lo cual, y un día estaba así pasando por mi cabeza esa frase, por lo cual
podemos decir confiadamente. ¿Y qué es lo que decíamos confiadamente? O sea, pues como niño medio ponía atención, medio no, pero sí como que... Por eso no sabes lo que un niño está grabando, dale más contenido. Pero entonces sí, y es eso, que por cuanto murió, por cuanto resucitó, por cuanto ascendió, está a la diestra del Padre, por eso podemos confiadamente decir, entonces toda la congregación dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Confiadamente podemos decir, Padre nuestro. Por eso Jesús en forma presencial, para decir que ahora ha cambiado el cosmos. Pecadores pueden decir Padre a Dios. Jesús dice a mi Padre, a vuestro Padre. A mi Dios, a vuestro Dios. Entonces consolidó su humanidad en la resurrección. Entonces en Cristo somos completos, perfectos en el amado y aceptos, pero también podemos decir confiadamente, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ahora la pregunta de 10,000 varos. ¿Puedes decirle, Padre? O como que sí, pero ya no lo haces. Aún el hijo pródigo supo que tiene que decir, Padre, he pecado contra ti, contra el cielo, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Ok? Tuvo que saber decir eso. Y decir por qué la ofensa es grande, por qué rompí lo que existió. Ahora, lo que nosotros tenemos ya estaba roto. Pero entonces Jesús dice, ahora, para llevarnos a Dios, el justo por los injustos padeció, para poder decir confiadamente, vamos a ponernos en pie, y poder decir, Padre nuestro, te damos gracias por enviar a Jesús, tu Hijo, que por nosotros pecadores nació de María Virgen por obra del Espíritu Santo, que sufrió bajo Poncio Pilato, fue crucificado y murió, fue sepultado, mas al tercer día resucitó, y en el mientras estuvo en el infierno anunciando lo que había hecho a los que fueron rebeldes antes, que ascendió a los cielos y se ha sentado a la diestra del Padre nuestro que está en los cielos, de donde vendrá con gran poder y gloria, juzgará a los vivos y a los muertos, su reino no tendrá fin. Porque también creemos en la iglesia, creemos en el Espíritu Santo, creemos en la resurrección y en la vida eterna. Entonces, Señor, viendo eso, que en la mitad de los países del mundo es ilegal decir en voz alta lo que acabamos de decir, y puede ser pena de muerte. Y te damos gracias, Padre nuestro, por considerarnos, por rescatar y redimir y pagar nuestro rescate y perdón, reconciliarnos así por tu Hijo. Te damos gracias, Señor. Y así como Abraham, no sabemos ni siquiera hablarte bien. Y cuando nos ponemos en lo que sabemos decir, terminamos mal porque estamos reprochándote por no ser más generoso, por no ser más bondadoso. Y perdónanos, Señor. Si perdonaste a Abraham por hablar de más, perdónanos. Y te damos gracias por tu Hijo, Señor. Gracias por tus promesas. Gracias por una salvación tan grande que nos has dado. Y ayúdanos, Señor, a voltear a ver en nuestro mundo, en la burbuja donde circulamos, Señor, y ver si hay alguien que necesita saber esto. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.